Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres, probando. Buenas noches, muchachos. Bienvenidos a otro curso de física, ondas y partículas. Otra clase. Eh, ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Entonces, el tema de hoy es un temita: aceleración radial y tangencial, velocidad y posición por integración. Entonces, ¿qué entendemos por aceleración radial o por aceleración o velocidad tangencial? Entonces, se lo voy a mover en unos momentos. Ahorita les voy a presentar un videito donde les expongo unas maticas y por qué comprar ese tipo de matas para nuestro hogar, nuestra zona de estudio, nuestra habitación. Entonces, tengan esto en cuenta y al momento de comprar maticas, entra vídeo. Bueno, tenemos las 5 plantas que la NASA recomienda para purificar el aire en tu casa. Entonces, en 1989, la NASA llevó a cabo un estudio para determinar cuáles son las idóneas para cumplir con esta misión en un espacio cerrado, o sea, en nuestra casa, en nuestra habitación y todo. Entonces, los contaminantes más comunes y que las plantas se encargan de filtrar esos son los contaminantes más comunes, ¿no? Pues también pueden filtrar otros tipos de cosas. Entonces, el benceno, el xileno, el amoníaco, el tricloro, el tricloroetileno, formaldehído y pues esas son las 5 sustancias que más eh, más absorben las plantas según la NASA. Entonces, para comenzar tenemos el potus. Es una planta muy fácil, muy popular. Eso usted coge y corta un pedacito, ¿sí? Un gajito, digamos, lo corta por aquí y coge este gajito y eso crece supremamente rápido. Aparte, absorbe muchos nitritos del agua. Es muy trabajadora esa matica y es muy agradecida. Entonces, con un poquito de agua, un poquito de sol que le den, entonces ya tenemos para que crezca muchísimo. Es muy resistente y no requiere de grandes cuidados, por eso se utiliza ampliamente para decorar oficinas, centros comerciales y otros lugares públicos. Se adapta fácilmente de temperatura entre 17 y 30 grados. Solo hay que regarla cuando notamos que la tierra está seca. Es eficaz para absorber el formaldehído, el xileno y el benceno. Entonces, es una planta muy bonita que crece como de caída, ¿no? O sea, no crece hacia arriba, sino crece como enredadera, pero es para colgar. Entonces, es muy bonita. Tenemos esta espatifilo, flor de la paz, vela del viento, flor del muerto. Sí, entonces, esa también es una matica muy bonita. Es muy común verla en los viveros aquí en Cúcuta. Puede sobrevivir con poca luz y con muy poca agua. Crecen en temperaturas superiores a los 18 grados y se recomienda tenerlas lejos de las corrientes de aire. Sí, son plantas longevas, o sea, viven mucho tiempo. Su flor en realidad es una hoja que envuelve las semillas. La semilla es como una piñita, por así decirlo, y la hojita entonces las cubre, ¿sí? Las tapa de los agentes externos. Y esta planta es especialista en absorber los 5 contaminantes presentes en el aire analizados por el informe de la NASA. La palmera de bambú. Entonces, esta palmera originaria de Asia puede llegar a crecer hasta 3 metros de altura y se encarga de eliminar el aire formaldehído, el xileno y el amoníaco. Entonces, es una mata que, como es tan bonita, pues ahorita se está utilizando muchísimo en la decoración de interiores y se llama palmera de bambú o palmera china. Tenemos la lengua de suegra, lengua de tigre, sansevieras, espada de San Jorge. Es muy usada en la decoración de interiores, tiene la ventaja de sobrevivir en condiciones desfavorables. Si se la cultiva en exteriores puede aguantar temperaturas muy altas, inclusive de 40 grados, y también muy bajas de menos 5 grados. Siempre y cuando no estén estos extremos o sea, no siempre todos los días haga menos 5 grados, sino esporádicamente, entonces puede aguantar estos climas extremos. Buena para eliminar el benceno, el xileno, el touleno, el tricloroetileno y el formaldehído. Entonces esta planta casi que crece como
como maleza, por así decirlo. Eso cortan una hoja y la entierran en tierra y hágale, papá, eso comienza a crecer solita. Una mata muy bonita también, es alta también, es muy bonita. En el campo se ve mucho esa mata, como les digo, como maleza. Y tenemos el árbol de caucho, el Ficus robusta. En pocos años crece muy rápido, así que debes tener en cuenta que es una planta que necesita muchísimo espacio. Es eficaz para eliminar el formaldehído del aire, también es muy resistente a las enfermedades y como tiene un índice elevado de transpiración, ayuda a mantener la humedad en el ambiente. O sea, ustedes se imaginan una casa lo suficientemente grande con un árbol de estos en toda la mitad de la sala. Uf, que eso quedaría, eso no necesitaría un aire acondicionado, sino tendría un arbolito de estos para poder filtrar el aire y además refrescar toda la casa. Entonces, antes de comprar unas maticas, si queremos comprar o adornar nuestra casa con maticas, por favor verifiquemos que cumpla una función. Eso sería lo ideal, ¿sí? No solo comprar una mata por comprarla, sino que cumplan una función en específico. Esta, mire, absorbe mucha luz, esta tiene mucha humedad, entonces refresca el medio ambiente. Mire, hay matas especializadas para, para que los zancudos no estén por ahí cerquita. ¿Sí? El olor de esa mata les fastidia los zancuditos y no llegan. Eh, Hay otras matas para los gatos que les gusta morder a los gatos, otras que no les gusta. Bueno, todos tienen su función y todas están ahí prestas a que nosotros utilicemos una función. Entonces, ya saben, cada vez que vayan a comprar una mata, cómprenla con la cabeza, no porque les pareció muy bonita. Entonces tenemos partícula con movimiento circular uniforme. Sí, en la clase pasada vimos el movimiento uniformemente acelerado. Ahora vamos a ver una partícula en movimiento circular. Entonces, se dice que una partícula se mueve con un movimiento circular uniforme cuando se despliega siendo una trayectoria circular con celeridad constante. O sea, nosotros entramos a la rotonda o al ramp point en nuestro vehículo y no aceleramos de más, ¿sí? Sino mantenemos una celeridad constante. Entonces eso sería un movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces, aunque un objeto se mueva con celeridad constante en una trayectoria circular, también tiene una aceleración. La celeridad, ¿qué es la celeridad? Es la velocidad, ¿no? También tiene una aceleración, ya que varía la dirección del vector velocidad. ¿Ustedes cómo creen que sería correcto el peralte de una curva? Una carretera, pues es plana, ¿cierto? Si su, pues si es una recta. Pero cuando una carretera vista desde el plano alzado, viene de esta manera y hace una curva a la izquierda, en este punto, ¿cómo va a ser la carretera? Tendría que ser un poco, siendo este el suelo, tendría que ser un poco de esta manera. A esta altura se le llama peralte, ¿sí? ¿Por qué se hace el peralte? Porque, digamos, el carro va aquí, el carro es el punto amarillo, ¿sí? Va de esta manera. ¿Hacia dónde va la velocidad? Hacia acá, ¿cierto? El vector velocidad. La aceleración de la misma manera. Cuando está en este punto, el carro va, las ruedas van hacia allá, ¿cierto? Pero la velocidad hacia dónde va, sigue siendo hacia allá. Por eso es que el carro intenta irse hacia afuera de la curva. Y si no lo controlamos o si vamos a un exceso de velocidad, pues nos podemos salir fácilmente de la carretera. Entonces, ¿qué es lo que evita este peralte? Nos ayuda a controlar a que el carro se mantenga dentro de la carretera y no nos desvíe o no nos ayuda pues a que mantener dentro de la carretera. Bien, entonces si vemos aquí la velocidad, el vector velocidad hacia dónde va, según cojamos la curva, entonces vemos que entra o sale
de la curva. Por eso es que tenemos que tener cuidado al momento de nosotros tomar una curva, tanto reducir velocidad y mantener el control. Entonces, aunque un objeto se mueva con una velocidad constante en una trayectoria circular, también tiene aceleración, ya que varía la dirección del vector velocidad. El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Aquí lo vemos. Entonces, este es el vector velocidad y siempre es tangente. O sea, si la trayectoria es un círculo, ¿cómo será el vector velocidad? En este punto será tangente. O sea, que casi que la toca, pero no la toca, pero la toca, pero no la toca. ¿Sí? Eso es la tangencial de esto. Entonces, ese sería el vector velocidad. Por eso es que siempre el carro intenta irse hacia afuera. Entonces, siempre está entre la trayectoria del objeto y perpendicular a la trayectoria circular. ¿Sí? Perpendicular al radio, qué pena. Entonces, tenemos aquí el radio. ¿Sí? Y entonces tenemos aquí la perpendicular al radio. Bien, perfecto. También tenemos que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria del objeto y perpendicular al radio, eso ya lo habíamos dicho, de la trayectoria circular. El vector aceleración, ¿sí? En un movimiento circular uniforme siempre es perpendicular a la trayectoria y siempre apunta hacia el centro del círculo, ¿sí? La aceleración entonces ¿hacia dónde va? Iría hacia el centro del círculo, en este punto sería esto. Si no fuera así, habría una componente de aceleración paralela a la trayectoria, es decir, paralela al vector velocidad. Esta componente contribuirá a aumentar la velocidad contradiciendo nuestra hipótesis. Entonces, el ángulo o la variación o delta de teta, ¿sí? Entre los dos vectores de posición, entonces tenemos la posición inicial y la posición final. Entonces, delta de teta, uy, este color amarillo no se ve. Delta de teta, ¿qué es? La variación entre entre las dos posiciones. Como esto es un movimiento circular uniforme, entonces, ¿cómo se determina la cantidad de movimiento que hay o el desplazamiento? Se denomina a través de un ángulo. Entonces, en la caída parabólica, cómo lo determinábamos? Cuando era en X y Y, el plano en X y Y, entonces lo determinábamos con delta de X, ¿cierto? Y aquí lo vamos a determinar con delta de teta. Entonces el vector velocidad siempre es perpendicular al vector posición. Siempre tiene 90 grados el vector velocidad con respecto al vector posición, que es este. Los dos triángulos son similares, tanto este como este, ¿cierto? Miren, miren, RI sería VI, RF sería velocidad final, delta R sería delta de velocidad y delta de teta sería el mismo delta de teta, ¿sí? Los dos triángulos son singulares. Si el ángulo entre cualquiera de los dos de sus lados es igual en ambos triángulos y si la relación entre las dos longitudes de dichos lados es la misma, entonces, ¿qué tenemos? Delta de B dividido entre B es igual a delta de R dividido en R. Pero si tenemos que, si el ángulo entre cualquiera de los dos de sus lados es igual en ambos triángulos y si la relación entre las longitudes de dichos lados es la misma. Entonces tenemos que velocidad que es igual a la velocidad final que es igual a la velocidad final. Y el radio pues no se modifica porque no estaríamos desplazándonos radialmente, sino le estaríamos dando vueltas en círculo, como si amarráramos
una, nosotros cogemos una pita, ¿sí? Y amarramos una piedrita al final. Comenzamos a darle vueltas y la velocidad aumenta, pero el radio es constante. Entonces, por eso decimos es que tiene la aceleración, como dicen aquí en las diapositivas, o la velocidad constante, porque el voltaje, la velocidad inicial es igual a la velocidad final y el radio es igual al radio inicial que al radio final. Entonces, ¿qué tenemos como conclusiones de estas? No, ¿para qué se plantean estas ideas? Estas ideas se plantean para poder llegar a una ecuación, ¿sí? Entonces, de esta manera. Entonces, el vector aceleración, que es igual a la velocidad sobre el tiempo, ¿sí? Es exactamente igual que cómo sacamos nosotros la aceleración de una partícula. ¿Cuánta velocidad, ¿sí? En durante tanto tiempo, ¿sí? Entonces, uy, ese carro acelera 100 kilómetros por hora en 15 segundos. La aceleración del vehículo, ¿sí? Entonces, por lo menos los automóviles, dependiendo de las carreras que tengan, pues se aumenta o la velocidad o la aceleración. ¿Qué quiere usted aumentar? ¿Usted quiere que su carro llegue de 0 a 100 en un segundo? ¿O usted quiere que su carro llegue a 400 kilómetros por hora? Son tanto materiales distintos como carros distintos totalmente, configuraciones de motores totalmente distintas, todo ese tipo de cosas distintas. Entonces, digamos, usted tiene, no, yo es que yo tengo una carretera de aquí a Caracas, que era una carretera de yo no sé cuántos kilómetros, y era supremamente larga. Yo quiero es velocidad. A mí no me importa el tiempo en que tarde en llegar a esa velocidad máxima, pero yo quiero una velocidad máxima muy alta. Entonces, uy, entonces su carro llega de 0 a 100 en, en 10 segundos. Ah, no me importa. Pero en cambio, si yo quiero un carro para un cuarto de milla, que son carreras muy famosas en Estados Unidos, pues entonces a mí este tiempo de 0 a 100 me va a importar mucho. Entonces yo tendría que reducirlo ¿cómo? Bajándole el peso al vehículo, aumentando el torque del motor, computarizando la chispa del motor. Bueno, en fin, N cantidades. O sea, entonces, para eso sirve la aceleración de la velocidad. Bien, entonces, tenemos la aceleración instantánea, ¿sí? Este es el módulo de velocidad, ¿sí? Porque ¿cómo es velocidad? Velocidad es distancia sobre tiempo. Como estamos en movimiento circular, entonces sería delta de R, ¿sí? Que es delta de X. Y delta de T, que siempre va a ser lo mismo. V, o la velocidad, sobre R. Perfecto. Entonces, siguiendo con estas conclusiones, ¿qué tenemos? Tenemos que tomando como límite cuando delta de t sea o tienda a cero o sea muy bajito, entonces tenemos que la aceleración instantánea es igual a la velocidad al cuadrado sobre r. ¿Por qué es tan importante el radio para averiguar la aceleración? Hagan el experimento. Si ustedes cogen una pita, ¿sí? Una pitica, de 1 metro, ¿sí? Y en el final amarran una piedrita o amarran algo sólido, ¿sí? Él va a coger y va a hacer esta trayectoria, ¿cierto? En, en este tiempo. Delta de teta, verga, delta de teta, ¿sí? En un determinado tiempo, en delta de t. Ahora,
Si cogemos esta misma piedrita, la misma masa, y la cortamos a 10 centímetros, ¿qué llega más rápido? ¿Cuál es más fácil que llegue hacia este lado? Claro que es más fácil que llegue el del radio corto. Entonces, ella tiene que ser mucho más, el radio tiene que ser mucho más cortico porque la aceleración va a aumentar mucho más para llegar acá. O sea, es mucho más rápido si tenemos un radio corto. Eso es lo que nos está diciendo esto. Es inversamente proporcional. Entre mayor sea el radio de ¿qué? De nuestro círculo imaginario o el romboid, pues menor es la aceleración. Pero entre menor sea el radio o entre más cerca estemos del punto cero, del punto de origen del círculo, pues mayor va a ser nuestra aceleración. Entonces, eso es muy importante. Y eso es lo que nos está diciendo esa ecuación. Bien. Entonces, en el movimiento circular uniforme, la aceleración se dirige hacia el centro del círculo y tiene por módulo que la fórmula es esta. Entonces, entre más aceleramos, el carro va a querer, la aceleración va hacia adentro, la velocidad es tangencial al círculo y el vector posición es perpendicular a la velocidad. ¿Listo? El vector aceleración centrípeta no es constante. Su módulo sí es constante y viene dada por la expresión anterior. Su dirección cambia de manera continua según se desplaza el objeto. Siempre apunta hacia el centro del objeto. Pero si trazamos aquí una paralela, una recta, pues entonces si el vehículo está acá, el ángulo con respecto a la paralela es 1. Pero si el vehículo está aquí ya, el ángulo con respecto a la paralela es otro, ¿cierto? Entonces, por eso dice que su módulo es constante y viene dada por la expresión, su dirección cambia de manera continua según se desplaza el objeto. Siempre apunta hacia el centro del círculo. Teniendo en cuenta de que siempre, digamos, si el run point tiene varios carriles, ¿no? Este es un carril, este es otro carril y este es otro carril, el último carril. Siempre teniendo en cuenta de que nosotros nos estamos moviendo por el mismo carril siempre, ¿no? Este es el mismo carril, entonces estamos manteniendo siempre el mismo radio. Bien. Eh, entonces, tenemos la descripción del movimiento circular uniforme en términos del periodo. ¿Qué es el periodo? Entonces, el periodo es lo que se demora una partícula o lo que se demora la onda en volver a su punto inicial. ¿Sí? Entonces, esto es un periodo. Entonces, se representa con la letra T mayúscula. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre periodo y frecuencia? Entonces, la frecuencia es cuántas veces pasa por este punto inicial durante un espacio de tiempo determinado. Entonces, se le dice frecuencia. Entonces, se define el periodo como el tiempo requerido para completar una vuelta, ¿sí? O sea, un, un solo circuito y se suele representar con la letra T mayúscula y se mide en segundos. Entonces, el periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide por lo general, en hercios. Entonces, en un periodo la partícula recorre una distancia de 2πr. ¿Pero esto qué es? Pues sencillo, uy, el perímetro, ¿sí? Entonces recorre 2πr, que es el perímetro de una circunferencia. Entonces, ¿cuál es el recorrido de una partícula de un movimiento circular?
pues todo el perímetro de ese círculo. ¿Y por qué está determinado? Por 2πr. O puede ser también diámetro por pi. Ustedes saben que 2 veces el radio es igual al diámetro. Entonces, podemos calcular, digamos, tenemos una ventana en un muro redondo, ¿cierto? Una ventana redonda. El cliente dijo, no, yo quiero una ventana redonda, pero quiero que le pongan un tubo dentro de él. Entonces, ¿qué cantidad de tubo se nos va para ponerle en todo el círculo? Entonces, ¿cómo hacemos? Medimos el diámetro del círculo. Es mucho más fácil medir un diámetro con un flexómetro, con un metro. Medimos el diámetro y simplemente lo multiplicamos por una constante que se llama pi. Aquí la tenemos, pi. Si nosotros aproximamos, entonces sería 3,141590 se me está haciendo raro el marcador. 3,141596. Y eso es números infinitos, ¿no? Pero entonces nosotros aproximamos a 3,1416. Bien. Entonces multiplicamos el diámetro medido por el flexómetro por el pi, que es 3,1416. Y ahí nos va a dar, ¿qué? El perímetro de ese círculo. Y vamos a calcular la cantidad de tubo que necesitamos para poder cubrir la ventana totalmente. Entonces tenemos que la velocidad de la partícula vendrá dada por velocidad, que es igual a 2πr sobre tiempo, sobre el periodo. ¿Qué es? Esto es distancia y esto es en tiempo, en segundos. Entonces tenemos la velocidad, ¿cierto? No hay ningún problema. Donde el periodo es igual a el perímetro de un circo dividido entre la velocidad de la partícula que recorre dicho círculo. Entonces tenemos componentes intrínsecas de la aceleración, ¿sí? Como la aceleración tangencial y radial. Entonces, imagínense que van en una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria curva. Entonces vamos camino a Pamplona. Pamplona queda aquí. Vuelvo y dibujo. Pamplona queda aquí encima de la montaña, ¿cierto? Cúcuta queda por acá. ¿Y cómo es la carretera de Pamplona? Una vaina más o menos como así. Entonces, cada curva, como esta curva va a tener su diámetro y su radio con respecto a un centro, ¿cierto? Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, si planteamos esto de esta manera, pues esto es una carretera de Cúcuta a Pamplona, ¿sí? Entonces, cada vez que giremos o a la izquierda o giremos hacia la derecha, entonces el vector velocidad se mueve hacia, el vector aceleración se mueve hacia un lado o se mueve hacia el otro. Por eso cuando vamos en la parte de atrás del carro, entonces nos movemos o hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué? Por la ley de la física, que es la conservación de la energía, ¿sí? Entonces, o la conservación del movimiento, qué pena. Entonces, cuando usted está en un bus y va agarrado, es bien agarrado de la mano, y el bus frena, su cuerpo tiende a seguir en movimiento. Por eso es que usted tira a caerse. Pero, pues como usted está bien agarrado, pues no se cae. Vence ese cambio abrupto de velocidad. Entonces, por eso es lo mismo que cuando vamos en la parte de atrás de un carro, comenzamos a movernos o a mecernos de un lado a otro. Si el carro va lo suficientemente rápido, pues notaremos esos cambios. Entonces el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces dijimos que la trayectoria es carretera amarilla y la velocidad entonces es en cualquier punto que nosotros analicemos irá a ser
tangente a la trayectoria de esta manera, de esta manera, de esta manera, ¿sí? Y el vector de aceleración forma un ángulo con la misma, un ángulo de 90 grados con la misma. Bien. Tenemos el modelo geométrico. Se sustituye la trayectoria real en cada punto por una trayectoria circular, cuyo radio es el radio de curvatura de la trayectoria en ese punto. Entonces es lo mismo que nosotros dijéramos que entre todas las curvas de Cúcuta-Pamplona lo dividiéramos entre radios y perímetros, entre radios y diámetros. ¿Sí? Entonces esta curva tiene un diámetro de tanto y así podríamos trazar la trayectoria final de un vehículo entre Cúcuta y Pamplona, entre radios y, y diámetros. Bien. Entonces sustituimos pequeñas porciones de la trayectoria real por trayectorias circulares, líneas discontinuas, de esta manera. Expresamos la aceleración en cada momento en dos componentes, en función de un origen situado en el centro de cada círculo. Entonces, cada círculo o cada curva de nuestra carretera va a tener un origen o un centro, ¿sí? Entonces, dependiendo de donde nosotros analicemos, desde qué punto analicemos a ese carro, pues entonces tendrá más o menor aceleración. Entonces expresamos la aceleración en cada punto mediante dos componentes. En función de un origen situado en el centro de cada círculo, ¿sí? Entonces ahí tenemos la componente radial a lo largo del círculo modelo y la componente tangencial perpendicular a dicho círculo. Entonces tenemos la componente radial y la componente tangencial. La aceleración tangencial, por un lado, produce el cambio del módulo del vector velocidad de la partícula. Su módulo es aceleración tangencial, es la distancia, no, qué pena, distancia no, es la derivada de la velocidad sobre el tiempo. Su dirección es tangencial, como la velocidad lleva también la dirección tangencial, como la velocidad también lleva la velocidad tangencial, como el vector tangencial, entonces podemos calcular un vector unitario en esa dirección. Entonces el vector unitario de la velocidad tangencial dividido entre el valor tangencial nos da igual a la aceleración tangencial. Y por lo contrario, entonces tenemos la aceleración radial, que se debe al cambio de la dirección del vector velocidad de la partícula. Entonces, ya antes lo habíamos dicho, entonces tenemos la aceleración que es radial, que es menos la aceleración centrífuga, ¿sí? Que es menos velocidad al cuadrado sobre R, radio del círculo modelo. Signo menos, la aceleración centrípeta se dirige hacia el centro del círculo modelo, ¿sí? Entonces, tenemos la centrípeta que va hacia el centro y la centrífuga que va hacia afuera. Son fuerzas, ¿no? Fuerzas que atraen o repelen a este objeto. El vector aceleración normal vendrá dado por la diferencia entre el vector aceleración total y el vector aceleración tangencial. Entonces, como las dos componentes son normales o perpendiculares entre sí, entonces podemos hacer un triángulo entre ellas, entonces podemos hacer, esta es la aceleración tangencial, ¿cierto? La tangencial, esta es la aceleración radial, pues ¿cómo hallamos el vector aceleración total? ¿Cierto? Pues fácil, con el triángulo que siempre hemos utilizado para hallar las distancias entre dos puntos, donde esto es un punto y esto es otro punto. Anteriormente en el curso habíamos dicho que si elevábamos los dos puntos al cuadrado y sacábamos la raíz cuadrada, íbamos a encontrar la distancia.
Es exactamente lo que estamos haciendo acá. Tenemos la aceleración tangencial y la aceleración radial y el vector que las une a los dos puntos es la aceleración total del objeto. Entonces, para una velocidad constante, la velocidad radial es mayor cuanto menor sea el radio de curvatura. Bien. Y la dirección de la aceleración tangencial puede ser la misma que la de la velocidad, si la velocidad aumenta, o opuesta a la velocidad, si la velocidad disminuye. Entonces, aquí tenemos la representación de dos círculos con dos partículas, donde una lo sacamos del plano, el plano de coordenadas X y Y, ¿sí? Entonces, la posición lo sacamos del plano de coordenadas y las componentes de la aceleración en otro modo. Listo. Entonces tenemos que el vector que delta R o R gorrito, quiere decir el vector R, entonces vector unitario dirigido a lo largo del radio vector y dirigido hacia afuera, que sería este que tenemos acá, miren acá. Bien. El vector teta, ¿sí? Que es un vector unitario tangente al círculo. Espera. ¿Sí? Entonces la dirección de vector teta viene determinada por la dirección de crecimiento del ángulo. Entre más crece el ángulo, mayor es este vector teta. Cuando este se mide en sentido contrario a las agujas del reloj, ustedes saben que el reloj corre de esta manera. Si lo medimos así, entonces, ¿qué tenemos? Es positivo, ¿sí? Tanto el vector r como el vector θ se mueven con la partícula, es decir, cambian con respecto al tiempo. Entonces tenemos que el vector de aceleración total, que es igual a la aceleración tangencial más la aceleración radial, que es igual a la derivada de la velocidad de t por el vector θ menos. ¿Por qué es menos? Porque medimos en contra de la manecilla del reloj a la velocidad al cuadrado por r por el vector de posición. Entonces supongamos que un objeto gira sobre sí mismo, ¿sí? ¿Cómo describimos su posición en este movimiento de rotación? La manera más fácil de describir su posición en este movimiento de rotación es describiendo su orientación con respecto a alguna dirección de referencia fija. Entonces, si nosotros tenemos aquí un árbol y nosotros estamos aquí, no sé qué pasa ahí con el marcador que está molestando, sinceramente no sé. Pero bueno, tenemos aquí una rueda de esas que estaban en los parques y nos paramos aquí en toda la mitad y él comienza a girar. Entonces comenzamos mirando de frente al árbol y 2 segundos después ya lo vemos a nuestra derecha, ya no está de frente. Entonces de eso se trata de la referencia fija que tenemos, que va a ser o es el árbol. Podemos utilizar un ángulo medido a partir de una dirección de referencia, como una medida de la posición de rotación o posición angular. Entonces, si suponemos que un objeto plano que gira alrededor de un eje fijo, perpendicular al objeto y que pasa por un punto O, ¿sí? Entonces aquí tenemos la partícula indicada por el punto negro se encuentra a una distancia fija de R del origen y gira alrededor de su punto inicial, de O, describiendo un círculo de radio R. Entonces aquí tenemos el círculo de radio R. Todas las partículas del objeto describen un movimiento circular alrededor de R, alrededor de O, porque O es un
punto de origen, o de ahí es donde se inicia el círculo. Hay una estrecha relación entre el movimiento de rotación. Hay una estrecha relación entre el movimiento de rotación del objeto y el movimiento de una partícula a lo largo de una trayectoria circular. Un objeto que rota está compuesto por muchas partículas y cada una de las cuales se mueve con un movimiento circular, puede ser no uniforme. Entonces resulta conveniente representar la posición de una partícula mediante sus coordenadas polares. Bueno, mal ya sabemos que es una coordenada polar, ¿no? ¿Cómo se representa una coordenada polar? Por medio de teta, ¿sí? Que es el ángulo con respecto a x, coma r, que es el radio. Entonces se elige como centro del sistema de coordenadas polares un punto que coincide en el centro de las trayectorias circulares de las partículas, ¿sí? En este sistema de referencia, la única coordenada de una determinada partícula que cambia con el tiempo es θ, permaneciendo r constante. A medida que una partícula del objeto se mueve a lo largo del círculo del radio r, desde el eje x, positivo, o sea, si nosotros tomamos con respecto a x va a ser positivo cuando θ sea 0, hasta el punto P, ¿sí? Se está moviendo a lo largo de un arco de longitud S, mire la longitud del arco, ¿sí? Que está relacionado con el ángulo θ por la expresión, o sea, la trayectoria que hacemos aquí en este momento sería S, que es igual a R por θ. O de esta manera podemos encontrar S por R. S sobre R. Entonces, muchas de las veces preguntamos o no sabemos qué es un radián y está en nuestra calculadora. Radianes, grados, ¿sí? Entonces, aquí, un radián representa el ángulo central en una circunferencia que subentiende un arco cuya longitud es igual a la del radio. Su símbolo es rad. Entonces, miren aquí los grados. Los grados sí los conocemos todos, ¿cierto? Sabemos que un círculo está compuesto por 360 grados. Entonces, en radianes las equivalencias serían 30 grados, serían pi sextos. 45 grados serían pi cuartos. Y así sucesivamente hasta saber que una vuelta son 2 radianes. Entonces, mientras la partícula se mueve desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Entonces tenemos un movimiento del punto A, de la posición inicial a la posición final, en un tiempo de t inicial a t final. El vector correspondiente al radio barre el ángulo de delta de teta, ¿sí? Que es teta final menos teta inicial, que equivale al desplazamiento angular durante ese intervalo de tiempo. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues se movió esto. Si yo estoy desde un punto y me desplazo a otro punto, entonces, qué estoy hallando? Y lo resto, entonces podemos hallar el desplazamiento total de esta partícula. Ni la posición angular ni el desplazamiento angular están limitados de rango, van entre, que es 0, ¿sí? 2pi, que es menor a teta, y, o sea, lo que nos está diciendo aquí esta expresión es que teta va comprendida entre 0 y 2pi. No podemos encontrar una teta mayor que esa. ¿Por qué? Porque ¿qué nos quiere decir teta? Si tenemos un círculo, teta nos quiere decir este ángulo, ¿cierto? Entonces, entonces no va a haber mayor ángulo que este, digamos, y no va a haber menor ángulo que este, ¿sí? Entonces, menor ángulo es 0 grados o 0 radianes, y el mayor sería 2pi o 360 grados.
Entonces definimos la velocidad angular media como el cociente entre el desplazamiento angular y el intervalo de tiempo. Entonces, velocidad angular. ¿Qué significa la velocidad angular? Pues la velocidad con la que toma la curva, por así decirlo. Entonces, que es lo mismo exactamente que movimiento rectilíneo. Entonces es distancia, que es delta x sobre delta de t. Pero como tenemos una variación en ángulo, entonces sería delta de t de teta sobre delta de t. Entonces definimos la velocidad angular media como el cociente entre el desplazamiento. Listo. Perfecto. Ya tenemos eso. Entonces, por analogía, con la velocidad de traslación, la velocidad angular instantánea se define como W límite entre delta de t que tiende a cero, o sea, que es muy, muy, muy bajito, ¿sí? De delta de teta sobre delta de t, que es igual a la derivada de la teta sobre el tiempo, con respecto al tiempo. Entonces las unidades vienen siendo en radianes sobre segundo o en segundo a la menos 1. Si la velocidad angular instantánea de una partícula cambia de velocidad inicial a velocidad final, en el intervalo o sea, en el cambio de tiempo, la partícula tiene una aceleración angular. Entonces, ¿cómo hallamos la aceleración angular? Exactamente igual que hacemos con el movimiento rectilíneo. La aceleración sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, como tenemos la velocidad angular, pues tenemos también la aceleración angular media. Y las unidades son radianes sobre segundo cuadrado. Bien, muchachos, entonces hasta aquí la teoría. Eh, son temas básicos. Yo sé que de pronto he estado hablando un poquito enredado, pero pues es tema básico. La próxima clase vamos a hacer ejercicios, tanto como de velocidad, movimiento parabólico, tanto como de eh, movimiento circular. Entonces, a tener en cuenta esto y nos vemos dentro de 8 días. No sin antes responder el foro, que está muy sencillo. Chao, chao.